leyenda negra que ya desde el mismo Renacimiento pintó como a la conquista de América como si fuera una monstruosidad. Es decir, como si fuera lo único que ha sucedido en la historia, la única monstruosidad que ha sucedido en la historia de la humanidad. Cuando la humanidad viene registrando sangre, conquistas, colonizaciones, invasiones, violaciones, todo tipo de atrocidades desde hace más de 12.000 años, desde la época del Neolítico para acá. Entonces, esto, por eso se ha bautizado, se ha subtitulado de esta manera, porque el artista lo hace sin complejos, no tiene ningún complejo en haber pintado, haber plasmado a unos personajes que fueron hombres y mujeres de su época, fueron personas de su época, así como nosotros somos del actual y en el futuro serán de la suya. Por lo tanto, es bastante necio enjuiciar con parámetros actuales lo que sucedió hace 500 años, como si ahora enjuiciáramos con la mirada actual lo que va a suceder dentro de 500, sería lo mismo de absurdo, pero así es. Por lo tanto, estos fundadores de ciudades, que son los que vienen a continuación, digamos, temática o conceptual de los reyes y reinas de la Casa de Austria, que ha pintado Adolfo Álvarez Barte, fueron hombres de su época que cumplieron el papel que el destino les tenía asignado, ¿no? Como dice el poema de Borges, fueron verdugos pudiendo ser víctimas, ¿no? Entonces, la exposición, está repartida en 7 series temáticas. La primera de ellas es Reyes y Reinas, o sea, todos los reyes de la Casa de Austria, de Carlos I de España y V de Alemania, hasta Carlos II, todos con sus respectivas consortes, menos Carlos II, que como saben ustedes no tuvo descendencia y por lo tanto no tiene reina. Está también traído, digamos, a colación pictórica, artística, Don Juan de Austria, el llamado rey que no fue, por el cual Adolfo y yo sentimos bastante predilección debido a la leyenda que hay sobre este personaje, y así lo fuimos creando un poco entre los dos conceptualmente, pero él lo plasmó magistralmente en temple sobre tabla. La otra parte además de los fundadores a los que ya me he referido, vienen las mujeres, algo insólito en la época. Hubo mujeres en la colonización, conquista y fundación de ciudades en América. Esto es algo que es completamente desconocido, pero Adolfo las ha traído también a su colección. Fueron 4 mujeres ejemplares. Ya verán ustedes las 4 mujeres que están plasmadas. Entre ellas está, doña Marina, la llamada Malinche, que fue la traductora y mujer o amante, como dicen, de Hernán Cortés, el conquistador de Tenochtitlán y fundador de la Ciudad de México. Doña Marina fue básica, porque Marina era una mujer de lengua náhuatl y por lo tanto se convirtió y aprendió rapidísimamente el castellano, tenía una facilidad increíble para los idiomas esta mujer, y entonces pudo aprender el náhuatl, el maya, que era su lengua natal, y el castellano, por lo cual era triple intérprete. También, además de esta mujer, hay otras como la monja alférez, que fue llamada así. Era Catalina de Erauso, que fue una mujer que tuvo que disfrazarse de monja para cruzar el continente americano y participar en las conquistas de Santiago de Chile. Y otras 2 mujeres, como son Isabel de Guevara e Inés Suárez. También un personaje bastante inédito es un negro. Sí, un negro, dicho así, negro, sin complejos falsamente progresistas. Un señor de raza negra, un hombre de raza negra nacido en algún punto de África. Como sabrán todos ustedes, en aquel tiempo los negros eran esclavos. Entonces, adjudicarle o pretender que un negro haya sido conquistador y colonizador es algo bastante insólito. Pues sucedió. Se trató de Juan Garrido, un hombre nacido en algún punto de África, que pasa a Portugal, allí se bautiza, va a América y participa en las conquistas de Cuba, Florida, Dominica y en la misma Tenochtitlán. Después se le concede un terreno en Coyoacán, en México, y allí es uno de los primeros en plantar trigo en el continente americano. El continente americano hasta el momento no se plantaba trigo, fue llevado por los españoles como tantas cosas, y este negro, llamado Juan Garrido, fue uno de los primeros cultivadores de trigo. Después hay dentro de la serie hay una serie de mapas, 9 mapas, ¿no, Adolfo? Mapas que representan al imperio español de la época, cómo se iba expandiendo por los 5 continentes. Bueno, ya estaba en Europa, ya estaba en los Países Bajos, en Italia, en Francia incluso,
pero ya cómo se va expandiendo por el resto del mundo, ¿no? Como la España de aquel tiempo, que se reducía en principio a Castilla, después con Aragón y Navarra, algo muy pequeño, se va expandiendo hasta convertirse en un país, en una nación de escala universal. Hay también un retrato que por un personaje que también sentimos bastante debilidad, Adolfo y yo, que es el conde duque de Olivares. Es el prototipo del político austracista, el gran político de la época. También ha sido dibujado ha sido pintado, perdón, por Adolfo. Y hay también un personaje al que yo le llamo un gato con armadura del siglo XVI, ¿no? Es bocino, es un bocino, es un gato, le verán ustedes un gato con esa armadura, y representa lo que se llama el arte del disimulo, ¿no? Ya Adolfo lo va a explicar mejor que yo. Bueno, entonces, tal y como decía Santiago Miralles, yo me voy a permitir ahora establecer una serie de coloquios, tanto con Adolfo como con el historiador Guillermo Gortázar, que también agradezco su presencia aquí. Y después de que nosotros hayamos conversado, yo les haya entrevistado a ellos, está abierto el turno de preguntas o lo que ustedes quieran comentar al respecto. Bueno, sin más, Adolfo, yo quisiera preguntarte algo que ya apuntaba Santiago, que lo ha visto, ha sido un gran observador en este sentido, es sobre el ojo, ¿no? El ojo que resalta en todos tus personajes, tanto en Reyes y Reinas como en Fundadores, y Mujeres y Negro, ¿no? ¿Qué significa ese ojo? Santiago lo ha dicho muy bien, pero nos gustaría que nos dijeras tú por qué ese ojo, esa predilección tuya por el ojo humano. Primero la imagen y luego la palabra. Bien, sí es un solo ojo. En todos los personajes no hay más que un solo ojo. Eso es lo que primeramente se ve. Después se ve que en realidad lo que no hay es nariz, lo que no hay es boca, o está truncada, lo que no hay es oído y lo que no hay es mano. De los 5 sentidos, aquí solo queda uno, que es el ojo. Este personaje que tengo ahora aquí en mi mano, que es Felipe II, en este cetro que traigo yo aquí para mandar un poco, él os ve a todos y encima ve vuestros oídos, lo que oís, ve también vuestras manos, lo que tocáis, lo que gustáis, lo que sabéis y también lo que veis. Y vosotros solo podéis ver que él os ve. Este es el origen de la exposición. Es una reflexión sobre el poder y la conquista, solo que lo hace un hombre del siglo XXI. Entonces, claro, todos los lenguajes aplicados aquí van desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Del siglo XVI aquí está el temple oleoresinoso. Esto está pintado a base de capas de color transparente. Del siglo XX-XXI está el que se ha decidido darle una importancia enorme al formato y manipularlo. De la publicidad y de otros lenguajes están también muchas cosas. E incluso hay algo popular. Está también esta cosa de gigantes y cabezudos, que viene del XVIII. Y tal. Hay muchos lenguajes del XVI al XXI que coronan ese ojo que mira. También el ojo está para que el espectador sea una persona... Normalmente el espectador de exposiciones va a mirar, va a ver, va a enjaular con sus conocimientos y juzgar las obras y verlas y escrutarlas. Estos son personajes que a veces hemos olvidado en los temarios de enseñanzas medias, por no decir universitarias también a veces. Y claro, es bueno que ellos tengan este ojo para que, ya que no los hemos visto mucho, por lo menos el espectador de la exposición se sienta mirado, interpelado y obligado a investigar quién es quien le mira y a veces quién le manda. Muy bien, Adolfo. Bueno, eres un pintor del siglo XX, del siglo XXI, pero también del siglo XX. No te quites años porque a estas alturas solo tienes 17, querido. O sea Bueno, Guillermo, nuestro ilustre historiador, y lo de ilustre no es gratuito porque sabrán ustedes que Guillermo es un exquisito, un científico, porque es historiador de profesión y ha sido catedrático de historia contemporánea o moderna, ¿no? Contemporánea en la Universidad de Distancia. Soy lector de sus libros, entonces puedo decir perfectamente que es un científico exquisito. Yo te quería preguntar, Guillermo, sobre esto. Una vez sobrevenida la conquista, la barbarie de la conquista, como todas las conquistas son bárbaras, así como España fue conquistada bárbaramente, primero por celtas, después por fenicios, después por cartagineses, griegos, romanos y musulmanes, también lo fue América por los españoles. Pero después viene la etapa de civilización o menos barbarie, que fue la fundación de ciudades.
Estas ciudades fueron fundadas un poco a medio camino entre el trazo castellano, la planta castellana y el Renacimiento. Te quería preguntar cómo fue ese esfuerzo, digamos, el edificador de ciudades. Bueno, voy a responderte a esa pregunta inmediatamente, pero antes te hacer una pequeña reflexión sobre la frase inicial de que España se avergüenza de su historia. En el sentido siguiente, eso es un fenómeno muy reciente, porque en toda la historiografía liberal, hay que pensar en los episodios nacionales de Galdós, hasta el año, es una historia, digamos, patriótica, al servicio de la corona, está pensando en la libertad, está pensando en los ejemplos positivos de los héroes españoles. Esa es una historiografía, la liberal, que está en España vigente hasta que termina la Guerra Civil, aproximadamente hasta el año 40. Desde el año 40 al año 60, lo que hay es una historiografía nacional católica que también es muy reivindicativa de la historia de España, de tal manera que el avergonzamiento de la historia de España es un fenómeno que viene después de 1960 a nuestros días. De tal manera que hasta el año 60 no ha habido esa mala historia de España por parte de los españoles. Había una leyenda negra que era combatida por los liberales. A partir de los años 60 hay una influencia francesa de la escuela de los Annales y del marxismo que es dominante en la universidad y en la enseñanza media, y ahí sí que empieza a haber una especie de enfermedad que yo creo que todavía tienen los historiadores españoles, o buena parte de ellos, consistentes en hipercríticos y negacionistas de lo que es una historia extraordinaria a mi juicio, ¿no? Porque realmente un pequeño país como Castilla, que es capaz de unificar la península, que es capaz de proyectarse al Mediterráneo, proyectarse a Italia, a Centro Europa y luego a toda América, pues es una historia que, junto con la de Portugal, proporcionalmente mayor, por supuesto, pero Portugal también tiene su mérito, muy, muy honrosa, ¿no? Y yo creo que esto está ahora un poco en reconsideración. Ahora mismo hay una corriente en España, y en parte de eso va el libro Bajo el Dios Augusto que acabo de publicar, de contradecir esos lugares comunes hipercríticos de nuestra historia, que son realmente la que nos hace ser un país muy complicado y muy difícil con todo el tema de las autonomías, de no pronunciar la palabra España sino Estado y tal, esa especie de enfermedad española que yo creo que ha sido un sarampión que espero que se cure pronto y que estamos en la línea de hacerlo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a la parte de la pregunta que me hace Miguel. Vamos a ver, realmente el descubrimiento de América fue una sorpresa para los descubridores y llegaron a una zona relativamente hostil y complicada como era el Caribe, y posteriormente, al cabo de 10-15 años, se encontraron civilizaciones millonarias de personas, y eran grupos muy poco numerosos y muy mal pertrechados para poder conquistar esos imperios de millones de personas y concentraciones urbanas de millones de personas. Entonces, realmente, si no entendemos que la conquista y la ubicación y administración de los españoles ahí fue un hecho, digamos, de penetración, compenetración y alianza, no entendemos nada de lo que es la América Latina y la presencia de España en América. Es imposible que un grupo pequeño de españoles fuera capaz de vencer a millones de personas. Entonces, dicho esto, lo que hay es una primera etapa en la que hubo sin duda episodios de violencia, como todo elemento de conquista, pero rápidamente el concepto de los españoles allí era un concepto de construcción y de fundación, fundar ciudades, fundar plazas, fundar iglesias, fundar hospitales, universidades. Las universidades más antiguas de América son españolas, los hospitales más antiguos de América son españoles, tanto en México como en Perú, y realmente había un concepto fundacional. Eso es lo que define la ocupación española, la conquista, la población y la interlocución que hubo entre los dos lados del Atlántico. Una interlocución que no fue, desde el punto de vista español, meramente parasitaria, sino que fue constructiva, porque efectivamente se mandó mucho dinero de América a España, pero también hubo una inversión española en hombres, en esfuerzo y en construcciones tremendamente positivas y que todavía se pueden observar allí. Luego, si queréis, hablamos del tema del poder, que es el dominante en la exposición, pero me parece que el tema del poder es muy interesante porque todos estos fundadores y conquistadores lo que tenían en la cabeza era una idea de
entre comillas, sometimiento y lealtad a la corona de España o al imperio cuando estaban los Austrias en el primer Austria. Y eso determina y define muchos de los acontecimientos que se producen en América y que me parece que es clave para entender no solamente lo que es España en América, sino la exposición de Adolfo. Gracias, Guillermo. Adolfo, yo te quería preguntar ahora por una cosa que yo he entendido, pero que a muchos espectadores, a muchas de las personas que están aquí, les puede llegar a sorprender, ¿no? Los reyes y reinas, tú haces de ellos tótems, un tótem. ¿Por qué es un tótem? Explícanos, para los que no entiendan o no entendamos muy bien qué es un tótem y por qué has llevado tú a los monarcas y a las reinas consortes al tótem. Un tótem es algo que nos convoca. Y bueno, habéis venido. Esto funciona. Así que un tótem es algo que nos convoca. Y había que hacer un formato que convocara. Son copias. Yo tenía un pie forzado, yo tenía que pintar sobre retratos ya hechos. Ahí hay cuadros copiados de Alonso Sánchez Coello, de Tiziano, de Velázquez, de Bartolomé González, de varios. Entonces, claro, había que convertir esa copia en otra cosa. ¿Y qué cosa nos puede convocar más que un tótem? Luego también, claro, algunos, o un cetro, como los otros conquistadores o fundadores. ¿Qué ocurre también? Que en virtud del poder que tiene la pintura, porque la pintura es un arte positivo, es un arte que hace presente las cosas, la pintura no es tanto una zona espacial, que sí lo es, desde luego, pero en base a las capas de color, a todo este tipo de técnicas, por ahí puede aparecer y desaparecer una figura. María Zambrano decía que una pintura, por acabada que esté, siempre está haciéndose. Y también María Zambrano dice que los países quieren pintar sus mitos, y los pintan. Y a veces, cuando no hacemos mitos de algunos personajes de la historia, pues se convierten en fantasmas. Y un fantasma circula muy bien entre las capas de color transparente en la pintura, porque ya digo que la pintura es un espacio de tiempo. Y ahí puede aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer. Y tótems y fantasmas en tótems son, al fin y al cabo, porque estamos en el Palacio de Linares y esto parece ser que incluso cuando estuvo deshabitado nunca lo estuvo del todo. Así que... Muy bien, gracias. Guillermo, la historia moderna de España, bueno, está dividida en dos grandes dinastías, los Austrias y los Borbones. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa dinastía austriaca, centroeuropea, que se implanta en España. ¿Cómo es esa españolización de estos primeros austríacos, estos flamencos, porque eran sobre todo flamencos? ¿Cómo se produce la españolización y si verdaderamente se convierten en españoles y no son una especie de reyes impostados, artificiales? Bueno, es una pregunta francamente difícil de responder y llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque se mezclan una enorme cantidad de cosas. Yo creo que el primer Austria, el Carlos V de Alemania, primero de España, hereda un reino que es Castilla-León, también recibe toda la influencia mediterránea, con lo cual tiene intereses en Italia, y es un hombre, en fin, de unas capacidades impresionantes y acumulativo, es decir, él asume plenamente la herencia española, la herencia castellana y aragonesa, y ejerce el poder a distancia y por delegación, pero se convierte en un auténtico español con todas las letras hasta el punto de que eligió Yuste para fenecer, ¿no? Para morir. Yo creo que eso ilustra bastante cómo llegó a identificarse con la cultura española, ¿no? Los Austrias es una dinastía que tenía intereses universales, desde Filipinas hasta Centro Europa y América, y yo creo que en el momento de la crisis de los Austrias, en fin, esto se va un poco del eje de la pregunta, pero a mí me parece que hay un desenfoque de interés y que el peso flamenco y el peso borgoñón actúa en contra de los intereses españoles en el siguiente sentido. En la Guerra de los 30 años era mucho más importante para España mantener la unión con Portugal que enzarzarse en una lucha en Holanda y en Bélgica, cuando eso era mucho más un interés de Viena que de Madrid. El interés de Madrid, que era el interés de los reyes católicos, el interés castellano,
era la unión con Portugal. Y realmente enzarzarse en una guerra prolongada, costosísima, de vidas, por un interés de familia centroeuropea, como eran las guerras de Flandes, perjudicó notablemente lo que era la Unión Ibérica, que era muy potente y era realmente lo que en la cabeza tenían los reyes católicos con las guerras en Portugal y con toda la política matrimonial. De tal manera que yo creo que el señor conde Duque de Olivares, que está ahí retratado debidamente, fue un leal servidor, pero empecinado en el interés austriaco y no en el interés castellano-aragonés de unión peninsular, que lo teníamos conseguido desde Felipe II y que se perdió con Felipe IV. Bueno, dicho esto, los austrias fueron administradores de América, eficaces. Los conquistadores y los fundadores de ciudades no se les ocurría contradecir las disposiciones reales. Solamente hay un caso de sublevación enloquecida, que es la de Lope de Aguirre, que realmente se vuelve loco, mata a todos sus familiares, en fin, realmente es una historia de demencia y que es debidamente ejecutado posteriormente por las autoridades españolas, pero el resto de los conquistadores y los fundadores tenían altísimo cuidado en tener el beneplácito de la corona. Era una gran distancia, se podía tardar 4 o 5 meses en recibir noticias de ida y vuelta, pero tenían mucho cuidado que las noticias de vuelta fueran buenas. Y entonces realmente la eficacia de la administración es llamativa, porque no hay guerras civiles. A partir de finales del siglo XVI prácticamente hay 2 siglos de administración, entre comillas, pacífica por la parte española, y lo que hay son controversias entre grupos de intereses. La más notable y la más famosa es la de la familia Pizarro con los Almagro, y las veleidades, digamos, medio independentistas de Gonzalo Pizarro, que realmente tuvo sus tentaciones de independizar Perú sobre la base de su matrimonio con una princesa inca. Pero eso no progresó, porque realmente lo que hizo Carlos V fue enviar un sacerdote que se llamaba Pedro Lagasca, que iba investido de su autoridad imperial, y era un sacerdote que no tenía ejército. Se instaló en Panamá y consiguió, por la negociación y por la persuasión, convencer a Gonzalo Pizarro que no se sublevara contra la monarquía, porque le iba a salir bastante caro. Y efectivamente, Gonzalo Pizarro se sometió a la autoridad, y esa es un poco la tónica general de todos los conquistadores: tener mucho cuidado de responder ante la corona, responder con unos criterios, ahora que hay tanta corrupción en la prensa, muy interesantes, porque cada periodo de administración iba seguido de un sistema de veeduría, es decir, de inspección de cómo había efectuado el cobro de impuestos y la disposición de recursos, y si salía bien parado volvía a España con honor y con dinero, pero si salía mal parado volvía a España cargado de cadenas y sin dinero, ¿no? Y esta era un poco la cuestión del vínculo entre América y los Austrias, que no se alteró con los Borbones, porque lo que hubo fue un incremento de la administración, una administración muy eficaz por parte de los Borbones, pero básicamente era no una administración militar, sino una administración civil con una gran lealtad a la corona. Bien, Adolfo, ahora háblanos un poquito de los cetros, porque claro, a cualquier profano, entre los que me incluyo, lo más natural sería pintar a los reyes y las reinas en cetros, no a unos personajes como los fundadores, a las mujeres fundadoras y colonizadoras y conquistadoras, y al negro, un negro en un cetro. ¿Qué hace un negro en un cetro? Bueno, el negro mandó mucho, ¿eh? Bueno, sí, pero explícanos por qué los reyes no están en cetros y sí en tótems. ¿Por qué el cetro? Sí, no, bueno, porque toda la exposición está vertebrada con un símbolo primero, que es el tótem, y luego unas subdelegaciones, que son estos cetros. Toda la exposición tiene una lógica y un arte combinatoria. Entonces, esta arte combinatoria, que culmina también en la pieza esta de Felipe II, la más larga que hay, a tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo, uno de los lemas que en principio nació como un insulto a la Casa de Austria, pero luego... Bien, pues todo va girando en ese tipo de formato, más corto, más grande, dependiendo de la autoridad y, como ha dicho muy bien ahora Guillermo, de la sujeción a la corona, la no rebelión, exceptuando la locura de Lope de Aguirre, pero por eso los cetros tienen que ser más pequeños. Y luego también en los tótems sí vemos una historia de la moda en las mujeres y en los cuellos de los reyes,
Y sin embargo, en los cetros no se ve eso porque solo se fija uno en el ojo y en el rostro de ellos, algunos cuellos, pero no tiene tampoco tanta cosa. Hay una degradación poco a poco del poder, porque ya he dicho al principio que esta es una exposición. Yo siempre lo digo, en casi todas las disciplinas hoy día falta estética, o sea, se necesita una estética histórica, igual que se necesita una estética política, igual que se necesita una estética filosófica, igual que se necesita una estética teológica. Yo creo que estamos faltos de esto. Entonces, este asunto de los tótem y los cetros, como tú bien apuntas, es algo que yo he intentado para acercarnos a todo el debate de la conquista desde un punto de vista estético, que vaya frenando algunas intolerancias y algunos desajustes intelectuales para poder ir a centrarnos otra vez en un nuevo estudio y que todos los saberes se vean beneficiados de ello. Porque, insisto, se necesita, para toda disciplina que yo veo hoy día, se necesita una estética vinculada a esa disciplina. Bien, ya para terminar y para dar paso a nuestros amigos, a nuestros visitantes de hoy, Adolfo, te quería preguntar sobre la técnica, ¿no? El temple. El temple, tengo entendido yo que es algo que hunde sus raíces en el Egipto faraónico y ha llegado hasta hoy. ¿Por qué un pintor como tú del siglo XX y siglo XXI, de los dos siglos, te decantas por el temple, por algo tan antiguo? Bueno, el temple, claro, es antiguo. El temple es una emulsión, no es una mezcla, como el óleo. El temple, cuidado, existen temples oleoresinosos también, en emulsión. El temple tiene agua, un tanto por ciento, claro, elevadísimo de agua, tiene resinas, tiene yema de huevo, tiene caseína, tiene, en fin, muchas cosas. Hay también temples muy buenos vinílicos, hechos hace nada, empezados a hacer en el siglo XX, químicos, pero muy buenos. El temple es una emulsión. Mirad, la carne es una emulsión, con un componente enorme de agua. El temple puede retratar muy bien una carne. El temple tiene algo orgánico. El temple tiene vida. El temple se pueden hacer muchas transparencias, se puede hacer que las cosas aparezcan y desaparezcan. Entonces, lo más cercano a la carne y el arte occidental es la encarnación de todas sus ideas. Lo más cercano es el temple. Es cierto que todas las demás técnicas artísticas son muy buenas. Esta no es una pintura gestual, no es una pintura de gesto. Esta pintura tiene que reproducir unos retratos que ya estaban hechos, en teoría, y no tiene que salvarse el gesto del pintor aquí. Yo no soy el que pinta estas obras, que sí lo he sido, pero mi mano está movida por cerca de 502.000 manos. Es decir, desde las de Bartolomé González o Alonso Sánchez Coello hasta las de un cómic donde dibujó una persona a la Malinche. Entonces, mi mano no puede ser expresiva. Entonces, yo tengo que hacer uso de una técnica que no es expresiva, pero que sí es una técnica cargada de carne, de visibilidad y de invisibilidad, precisamente para retratar una cosa que no está delante de nosotros, que perseguimos en debate histórico y que yo quiero darle esta primacía de lo estético dentro de lo histórico. Bien, ahora, si les parece, si alguien tiene alguna pregunta que hacernos a cualquiera de los miembros de esta mesa, pues estamos a su disposición. Quisiéramos que nos informaran sobre el gato. El gato, el famoso gato. El gato. No, claro, el gato, sí, el gato que es la última pieza. El gato es la última pieza. El gato es mi gato, porque además lleva el título, ya está bien, está Jiménez de Quesada, está Hernán Cortés, uno va a estar Bocino. Pues es verdad, además yo en el estudio mío, muchas veces pintando el temple, si os acercáis a las obras, veréis algunos pelos de gato. Porque es verdad que hay algo magnético y los gatos dejan ahí algún pelo y hay pelos de bocino en los retratos de todos aquellos. Otra mano más de los que hacen los cuadros. Entonces, bien, ahí hay una pieza, ir a verla, que es Bocino, es mi gato. Tengo dos, pero Bocino es un bellezón. Y es un conquistador. No te ha conquistado, te ha conquistado, colonizado, sí, no fundado, es un de todo. conquistador. Entonces, Bocino está ahí, la cabeza de Bocino está sobre un retrato de un sobrino de Felipe II que pintó Alonso Sánchez Coello,
y que sostiene con el arte de cetrería un halcón en su mano. Hay más pájaros por ahí. Bocino está como haciendo que no va a cazar ningún pájaro, es más, dirige su mirada a otro lugar, pero tiene en su mano a el halcón. Bien, Bocino está practicando lo que durante todo el siglo XVI y XVII los monarcas y los buenos generales de la Casa de Austria, que sirvieron a la Casa de Austria, lo que luego llamó Baltasar Gracián el arte del disimulo. Él practica el arte del disimulo, él hace creer que no está interesado en los pájaros, está dividiendo a los pájaros porque se vale de un ave, el halcón, para luego cazar a los otros pájaros, y no otra cosa hicieron Hernán Cortés, Jiménez de Quesada, Pizarro y todos los que allí veis retratados. Entonces, dividir todas aquellas tribus, lo has dicho muy bien antes, Guillermo ha dicho, eran pocos hombres y allí había civilizaciones millonarias en vidas, en almas. ¿Y cómo es posible conseguir una conquista si no es dividiéndolos, practicando el arte del disimulo y haciendo lo que Bocino hace conmigo? Sí, entonces esa pieza la he puesto como el final de la teoría política de todo el arte combinatoria que hay en toda la exposición. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Pedro. Siempre. ¿A quién le pregunta, bro? Pues pregunto a la mesa que siempre que se habla de los conquistadores, se habla de conquistadores de tierras, pero muy pocas veces de conquistadores de corazones. Y una cosa que yo quisiera preguntar a la mesa, y en concreto al historiador, al artista y a ti mismo, es justamente qué papel juega la conquista del corazón en la conquista y colonización de América. Bueno, mira, miren ustedes, sí. Yo particularmente puedo contestar pues por mí mismo, ¿no? Como se ha dicho, soy colombiano de origen, soy colombiano. En Colombia siempre hemos sentido predilección por el fundador de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, por Gonzalo Jiménez de Quesada. He escrito una novela sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, presentado aquí en esta casa en la época de Julia Escobar, que fue quien me lo presentó aquí en una de las salas de arriba. Y siempre he sentido un agradecimiento histórico por este personaje, porque fue un conquistador, evidentemente, alguien que fue a hacerse rico a América, porque todos iban a hacerse rico, fue a matar, fue a violar, fue a exterminar lo que tenía que exterminar, porque era la época y era su obligación. Es una época que si no conquistabas, te conquistaban. O sea, eso estaba claro, eras tú o el otro. Ya, o sea, no había otra salida. Pero al margen de eso, Jiménez de Quesada es todo un renacentista, en el sentido extenso y completo del término. Es un hombre que combina la guerra y combina combina la buena palabra, porque era jurista, era hijo de unos judeos conversos, que sus padres entraban con las tropas de los reyes católicos en la conquista de Granada. Y su padre era un intelectual, tanto es así que después de la conquista de Granada se le asigna un cargo en la Cancillería para hacer un trabajo de lo que hoy llamamos derecho comparado, es decir, el derecho musulmán que imperaba en el Reino de Granada con el derecho castellano para abrir paso a un nuevo ordenamiento jurídico. Bueno, el hijo hereda todo esto, lo lleva a América, establece el primer sistema jurídico, y además Jiménez de Quesada era escritor, era poeta, era un astrónomo, geógrafo, un intelectual en todo el sentido de la palabra. Entonces, contestando a la pregunta de don Pedro González, del señor que nos hacía la pregunta, conquistó, por lo menos mi corazón sí lo conquistó, y el corazón de muchísima gente. Tanto es así que en Colombia, en Bogotá, lo llevamos el licenciado, don Gonzalo. Nadie dice Jiménez de Quesada, sino don Gonzalo. Entonces, en este caso, creo haber contestado a la pregunta. No sé si vosotros tenéis algo que añadir. Yo querría decir un par de cosas. Un poco, la conquista americana fue un proyecto militar, en el sentido de mandar un ejército regular español o castellano a América. Fue una iniciativa de empresas privadas. De hecho, hay historiadores que hablan de los emprendedores del siglo XVI y de finales del siglo XV. Eran los emprendedores. Ellos eran personas que se jugaban su capital, su propia vida, conseguían socios,
y eran empresas privadas. Es decir, el conquistador no es un teniente coronel que lleva un regimiento. Era un particular que aprendía el uso de las armas o que había tenido una experiencia en las guerras de Italia o en las guerras de Reconquista, pero era un privado. Y este privado era un señor que hacía una compañía y pedía una autorización real que se la daba el rey, y con lo cual se adscribía un territorio que se llamaba encomienda. El objetivo de los emprendedores era conseguir encomiendas que implicaban una explotación agrícola o minera y tenían derecho a emplear mano de obra local. Las leyes de Indias lo que hicieron a partir de los años 1540 fue dulcificar la relación de esclavitud que los iniciales habían establecido con los indígenas, pero las leyes de Indias lo que hicieron fue, entre otras cosas, no permitir la propiedad privada de las encomiendas. Esto es una cosa bastante relevante porque, claro, en el norte en Norteamérica y en la mentalidad holandesa o británica, una ocupación territorial generaba una propiedad privada hereditaria. En el caso de las encomiendas no era así. Era una explotación temporal que se concebía como premio a una empresa particular. Entonces, uno de los mecanismos para que eso funcione es, primero, no son militares, saben el uso de las armas de una manera muy amateur, por así decirlo. Todos ellos tienen una vocación de encomenderos. Es para ellos muy importante la tranquilidad de las almas, porque la vida era muy precaria y la legitimación religiosa era fundamental, y la corona se apoyaba también muchísimo en los sacerdotes para la conquista y para la evangelización. Y realmente, contestando a tu pregunta, eran hombres que iban normalmente sin mujeres españolas y castellanas. Eso fue un fenómeno muy posterior. Es decir, la llegada de las españolas es en los años 30, en los años 40, 50 y a final del siglo XVI. Pero claro, hay que pensar en 500.000, 2.000 españoles con los millones de mujeres que había allí. Lógicamente la fusión y el mestizaje se produjo de una manera inmediata porque no había mujeres blancas, ¿no? Y eso explica un poco la singularidad o la especificidad de la conquista de los corazones que se establece, y un tipo de mestizaje y de convivencia y de alianzas que tienen también su proyección política y su proyección de consistencia, que explica que durante 3 siglos España tuviera ahí una administración a una distancia enorme y con un Estado-nación española muy débil comparado con lo que son ahora los medios militares o de dominio, ¿no? Y desde luego se ganaron muchos corazones en ambos sentidos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. De que en los 60 hubo una corriente francesa que quería saber qué interés tuvo esa corriente francesa en vendernos esa parte de la historia y por qué la compramos. Bueno, me he expresado mal. La verdad es que Francia no tiene culpa de nuestros males historiográficos. La Escuela de Annales es una escuela muy prestigiosa. Su fundador fue Marc Bloch, es un judío historiador francés que fue hecho miembro de la Resistencia, fue hecho prisionero por los nazis en el 44, torturado y asesinado, de tal manera que la Escuela de Annales tiene un prestigio fundacional impresionante. Lo que ocurre es que nace después de la crisis de la historiografía liberal de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en vez de hacer, digamos, la historia liberal, que era la tradicional europea y española, lo que hace es una historia un poco distinta, que es una historia de larga duración, que se fija mucho más en lo social, que se fija mucho más en lo cultural, y esa historia de Annales, en España sobre todo, se mezcló o tuvo una derivación hacia el materialismo histórico de tendencias, entre comillas, por así decirlo, muy de izquierdas y muy combativas, ¿no? Realmente Annales no tiene tanta responsabilidad en este sentido de falta de apreciación de nuestra historia, pero siempre se dice que a partir de los años 60 Annales irrumpe en la historiografía española de una manera muy potente, a la vez que el materialismo histórico iban unidos, aunque realmente no tenga responsabilidad de esa falta de consideración. Es un tema, digamos, de polémica de los historiadores y a veces puede ser un poco aburrido, pero en fin, yo creo que tiene su importancia saber que realmente la falta de aprecio de nuestra propia historia es un fenómeno reciente, y yo espero que sea no solamente reciente, sino de corta duración, ¿no?
¿Alguna que otra pregunta? Y una cosa más a Adolfo. Sí. Sí, las tablas, los colores desvaídos que tienen, ¿cuál es la intención? Que supongo que, no sé si es Sí. una página del tiempo o alguna cosa. Sí, bueno, todo el barroco español, bueno, en el 16 ya ocurre con Teresa de Jesús en el libro de la vida. Al final, todos los que hacen algo en esa época, sea del género que sea la cosa hecha, al final tienden a verlo todo como un sueño. Mirad, hay un poema de Pedro Salinas sobre el Escorial, muy hermoso, que dice: está hecho, de tanto estar tan hecho, se le acabó el querer, ya solo es un sueño. Bien, esto es lo que también tenía que estar en esta exposición. Todo aquello que fue tanto es también un sueño. Es muy borgiano, estamos en la sala Borges, sí, claro, hay que decirlo, pero así va por ahí. Yo quería preguntarle cuál fue el proceso de selección de esos cuadros y de todas las figuras que aparecen ahí. El Prado, ¿qué museos? ¿Cómo Bien. se fraguó? Bien, yo esto se lo debo a Miguel. Miguel vio una exposición mía donde aparecían ya algunos tótems de los Austrias y quiso quedar conmigo un día, hace ahora año y medio, algo así, o 2. Y bueno, quedamos además en la Gran Vía. En la Gran Vía. Quedamos en la Gran Vía y aparecimos. Apareciste. Aparecisteis. Bueno, tú ya estabas. No, yo ya estaba. Aparecimos yo, claro, y Juan de Austria. Don Juan de Austria. Esa tabla que hay ahí. Entonces nos fuimos a un bar en la calle Hortaleza. Sí. Y nos sentamos los tres. A beber un vermú de grifo. No, 3 vermús. 3 vermús. Pedimos 3 vermús y de verdad desaparecieron los 3. Se lo bebió don Juan de Austria, no nosotros. Bueno, Adolfo se bebió uno y otro y el otro se lo bebió don Juan. Y allí me propuso Miguel, dice: oye, ya que has hecho estos tótems, podíamos diseñar una buena exposición con esta Casa de Austria y con los fundadores de las ciudades en América, los fundadores dentro de la Casa de Austria. Y dije, bueno, y entonces la selección la empezó a hacer temáticamente Miguel. Primero empezó con los fundadores de las capitales. Lo que me preguntas también es muy interesante por una cosa: ¿de dónde saco yo las imágenes? Las imágenes se sacan, bueno, de libros de historia del arte, pero es que hay algunos, y muchos fueron retratados en el siglo XVI-XVII, muchos fueron retratados. El retrato de Hernán Cortés de aquí, el que veis aquí, está en el Archivo de Indias de Sevilla. En fin, muchos fueron retratados, pero otros muchos no. Esta, me decía ayer una guía del palacio de aquí, del Palacio de Alba se llama, que estuvo viendo la exposición mientras se colgaba, y ella, que la verdad mostró unos conocimientos inmensos ahí de historia del arte y tal, dijo: esto es una meta-exposición, porque algunos de los retratos nunca han existido, y entonces tú te has tenido que basar en los que se hicieron después. El retrato de Pizarro de aquí, porque se conserva uno muy deficiente de él, que además se hizo en tipo caricatura y tampoco se cree que fuera él. Entonces, en el siglo XIX, por la famosa pintura de historia del siglo XIX y principios del XX, se hicieron muchos tipos humanos que quisieron ya establecerse para que se identificaran como estos. La Malinche tampoco tuvo nunca retrato. Luego hubo también algunos conquistadores que eran solo grabados, con lo más esencial de su descripción literaria. Por otro lado, le faltaban 6 dientes, tenía la nariz tal, el pelo lo tenía tal. Y luego algunos ni siquiera tuvieron retrato nunca, y sin embargo los países americanos en el siglo XX, en sus sellos, porque ahí está otra de las manos que ha pintado esta exposición, los maestros de la calcografía nacionales, que son artistas maravillosos, son dibujantes exquisitos. En los sellos intentaron hacer los tipos para que nosotros ya los identificamos como tales y sean el retrato que pase oficial siempre. Entonces, aquí hay mano y obra, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, buscando por todas partes. Tal. Alguno, el de Isabel de Guevara, por ejemplo, no existe. Y a Isabel de Guevara había que hacerla. Isabel de Guevara escribe una carta al rey pidiéndole una encomienda y diciéndole, bueno,
Aquí te mienten con estas cartas de probanza de mérito, porque los hombres, ¿qué van a decir? Más que han matado a 500 personas al día, cuando nosotras sabemos que es mentira, porque vienen matando a uno y les tenemos que curar nosotras las heridas. Y ella escribió una carta exquisita, una carta que se estudia, una carta que... Y de este no había retrato, entonces es la única licencia que he querido darme, que es crear yo la cara de ella. Entonces, más que nada para completar en el siglo XXI la invención de esos rostros. Y poner la última nota, ya que esta es la última exposición que se ha hecho sobre este tema, poner la última nota yo. Es el único acto de vanidad que he tenido. Pero había que hacerlo, porque uno pertenece a una correa transmisora. Y esta, como dijo Alba, la guía del Palacio de Linares, esta es una metaexposición. Esta es una exposición sobre la historia del arte. Entonces, cada uno tiene que dar su paso. Ved Isabel de Guevara, y así tendréis el concepto de lo que yo pienso que es una mujer que lucha. Bien, Isabel de Guevara fue la cofundadora de la ciudad de Buenos Aires junto con Pedro de Mendoza, ¿no? Como sabéis, la ciudad de Buenos Aires fue fundada 2 veces, por Pedro de Mendoza y Juan de Garay. Y aparece aquí, y Juan de Garay sí está plasmado por Adolfo. ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta. Me resulta extraño, aún no he visto todas las exposición. Pero es para que la oigan. Vale. Para que se grabe. Que no aparezca, a lo mejor aparece, pero habéis mencionado 4 personajes femeninos. Sí. Sor Juana Inés de la Cruz. Ya, sí. Perdón, voy a rogaros, Guillermo y Adolfo, un poquito de brevedad en las respuestas para que así más personas puedan preguntar. Sí, yo lo quería sobre la conquista esto, sobre la fundación de ciudades. De hecho, Miguel me ha propuesto una exposición sobre América, el mundo literario americano. Sí, es que sucede que Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje muy posterior, ya con México, capital de la Nueva España, lo que es hoy la República de México. Y Sor Juana es como sabemos todos, es una noble, es la hija del gobernador de Nueva España, pero ya es muy posterior, muy posterior. Entonces, incluso con Adolfo estamos pensando en hacer algo especialmente sobre Sor Juana y concretamente, si no aquí, en un escenario pues mexicano. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer otra, ¿no? Sí, hágala. A propósito del amor, que es un tema que han evocado, me gustaría que cualquiera de ustedes, que están muy bien documentados, hablasen sobre los múltiples amores de la Malinche. Bueno, sí. Yo no sabía que era tan políglota, sabía que... Sí, era triple intérprete. Hombre, para eso da. Triple amante también. No, bueno, triple amante, que se sepa, hombre, pudo ser, sí, la Malinche, ella era una princesa maya, creo, que fue vendida como esclava a... No, maya no. Ella conocía las lenguas de... No, pero ella fue vendida como esclava a los aztecas, sí. Y después los aztecas la vendieron, se la regalaron como esclava a Cortés, a lo que se opusieron los frailes. Los frailes dijeron, no, esclavitud nada. Y segundo Hernán Cortés, tú estás casado, olviden, O sea, que cuidadito. Entonces, Hernán Cortés tuvo que luchar muchísimo para que los frailes se la dejaran como amante, ¿no? Digamos, nada como segunda esposa, porque acuérdate, tú estás casado en España, o sea, que cuidadito con nosotros, ¿no? Y menos como esclava, o sea, olvídate de eso. Entonces, los diferentes amores que tuvo la Malinche antes de esto, antes de ser, digamos, mujer o amante, o como ustedes quieran, de Hernán Cortés, pues la verdad que hay que suponerlo, pero hay que saber todo que era una esclava, y claro, como esclava, doble esclava, primero de los unos y después de los otros, pues la pobrecita tuvo que soportar muchísimos amantes que a lo mejor le impusieron, que ni siquiera ella escogió. Pero por lo menos a Hernán Cortés en parte lo escoge, porque aprende el castellano, lo aprende también, que sirve de traductora en náhuatl, maya y castellano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. El insospechado éxito de ventas del denso volumen historiográfico de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra, parece indicar que los tiempos pueden estar cambiando y que vamos hacia un periodo en el que los españoles vamos a reivindicar nuestra historia. Y esto
de lo que estábamos hablando, pues podría haber pasado. En fin, no sé cuánto puede durar la moda. En cualquier caso, es afortunado que coincida ese éxito de ventas con una exposición sobre los Austrias, que por el subtítulo que tiene, Sin complejos, es muy reivindicativa, y espero que la exposición goce del mismo éxito que está gozando el libro de Roca Elvira. Pero claro, tampoco debemos, a lo mejor algún complejo tenemos que tener. Lo que voy a decir es probablemente matizable, pero en términos generales creo que correcto. Uno de los grandes fracasos de la dinastía de los Austrias es que no consiguió vertebrar España, y probablemente los problemas de vertebración que todavía conocemos y sufrimos traen causa de esa incapacidad, que, hombre, se podrá discutir mucho, pero otras monarquías de otras naciones europeas pues fueron más exitosas. De hecho, uno de los ejemplos más claros es que, aunque aquí vemos el mapa de España proyectándose, realmente la empresa colonizadora fue una empresa castellana, fundamentalmente, y no es hasta mucho más tarde, cuando, en fin, ocurren los problemas en el Principado de Cataluña, cuando llegan los Borbones y tal, que se permite progresivamente empezar a comerciar o a colonizar. Entonces, querría ver si tiene alguna opinión el pintor sobre España y los Austrias. Aquí hay una pieza, que es los 9 mapas de España, el mapa mundi. ¿Os acordáis del mapa que nos daban en el colegio de plástico? Aquel que... Ved la pieza, porque lo que pregunta Antonio es muy interesante. Ved esa pieza porque en esa pieza se vertebra otro territorio con la matriz de ese plástico. Y se va mezclando y mezclando. Hay 5 pisos y 5 épocas históricas en ese espacio. Porque, como bien dices tú, todo eso no se vertebra. Y luego, cada vez que se hace un piso sobre otro, se va desvertebrando y vertebrando a su vez el país. Sí, esto es una historia de... Un alquimista diría, esto es un solvet coagula permanente. Solvet coagula, solvet coagula, solvet coagula. Quizás sea una cosa de destino, no sé, yo no soy tan fatalista. Pero en esa pieza de España, que sí está la expansión de España por el mundo con su matriz, también está a su vez su propio desgajamiento. Vedla, porque de verdad es una pieza que, como está hecha con el trampantojo, digamos, para que veáis el relieve, pero sobre un relieve mirad que hay otro y otro y otro y otro y otro. El de 1600, el de 1700, el de 1800. Porque en América también Cataluña hizo mucho en el 19. Mucho, mucho. Entonces, pero también se desgajaba a su vez el país donde se hacía. Entonces, esa pieza de verdad tiene algo hipnótico. Entonces, creo que uno puede estar delante de eso, y como dije antes, creo mucho en que se necesita una estética histórica. Antes de iniciar todo este tipo de debates, quedaros un poco hipnotizados delante de la pieza, que luego lo que se diga será un poco más bonito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues que no la hay, don Santiago Miralles, muchísimas gracias. Solo una pequeña cosa, pequeña cosa. Bueno, después de haber copiado esto, estos cuadros, a los cuadros siempre se les dio valor de uso, a los que se pintaban los retratos estos. Era para tener una buena embajada tenías que tener un cuadro del monarca, para pedir una esposa también. Bien, esto se le ha dado valor de uso ahora para convocarnos ahora otra vez. Esto es un cetro, se le ha dado valor de uso para que lo sea, y, queridos, habéis estado aquí una hora subyugados. O sea que algo debe de hacer esto. Muy bien, pues evidentemente... Pues evidentemente tu cetro ha tenido un éxito rotundo en convocar a tanto público. Lamento a la gente que haya podido estar de pie este ratito. Gracias por estar aguantando incómodos, pero como digo, la ocasión lo merecía. Creo que ha sido una sesión llena de sugerencias. Creo que el arte de Adolfo es un arte que sugiere, que provoca y que da mucho que pensar. O sea que veo que tienes razón tu biografía cuando dice que eres un artista intensamente intelectualizado, y lo acabas de demostrar. Yo te emplazo a que cuando hagas esta serie de retratos de escritores o escritoras americanos, vengas aquí a mostrárnosla. Requerirá más imaginación que porque ya te digo que es que no hay casi ningún retrato auténtico de ellos. Tuvimos aquí el año pasado una exposición de Inca Garcilaso y me enteré que eran todos mentiras, retratos suyos también. Por no hablar de Cervantes, que tampoco hay ningún retrato de él autentificado. Así que sin más, a todos les doy muchas gracias, y yo pediría un aplauso final para ellos antes de que subamos a ver la exposición tranquilamente y podamos departir con el artista, el historiador y el escritor.